ya en lo que llevamos del curso hemos avanzado para ver qué es lo que es un transformador o darnos a la idea de tener la idea, digamos, básica de lo que es un transformador. Hemos visto que es un circuito magnético, es una bobina que induce una tensión en otra bobina que están enlazadas ambas por un núcleo ferromagnético. Este núcleo conduce el flujo magnético y es un flujo magnético variable por una corriente alterna y por un fenómeno de inducción electromagnética se produce voltaje en una segunda bobina que es con la que alimentamos una carga eléctrica. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto básicamente. En el taller vimos un ejemplo de aplicación, un ejemplo de cálculo para ver cómo más o menos se hacen ya los cálculos. Vamos a ver varios después cuando tengamos las ideas completas. Hoy día vamos a revisar principalmente el efecto de la carga eléctrica sobre el proceso de conversión, sobre o la relación que hay cuando ponemos una carga, qué es lo que pasa magnéticamente y los distintos efectos que tiene la carga sobre el transformador. Ya a eso vamos a llegar. Yo creo que no sé si vamos a alcanzar a ver un poco algo de sobre pérdidas. Entonces, voy a encender aquí una luz para que se vea mejor. Vamos a revisar ahí unas ecuaciones. Ecuaciones que hemos visto hasta el momento. Ya para hacer un resumen, así a modo de resumen, primero tenemos la ecuación de la ley de inducción de Faraday. Esa fue la primera que vimos, la primera ecuación que analizamos. Ya dijimos que el voltaje inducido en una bobina era igual a menos n por, por la diferencial del flujo en el tiempo. Ya esa fue la primera ecuación que revisamos y es la base, digamos, de todo eh, del funcionamiento, del principio de funcionamiento del transformador y también va a ser la base del principio de funcionamiento del motor de inducción, cuando lo estudiemos también en un futuro. Ya esta es la inducción electromagnética. Hay un voltaje inducido cuando existe una bobina y cuando existe un cambio del flujo en el tiempo o un flujo variable en el tiempo. Esa fue la primera ecuación que vimos. Después vimos otra ecuación, la ecuación del flujo magnético, y dijimos que el flujo magnético era igual a la densidad de flujo B por el área. Esa fue otra ecuación que vimos cuando avanzamos en electromagnetismo, cuando vimos el tema de electromagnetismo. También vimos eso, el flujo es igual a B por A. Hoy día vamos a revisar otra ecuación, que es la ecuación que gobierna el transformador, que es la relación entre el voltaje y el flujo. Esta ecuación es muy importante en el estudio de los transformadores. Ya la vamos a ver qué es lo que implica esta ecuación dentro del principio de funcionamiento del transformador. Y son las ecuaciones que me relacionan el voltaje con el flujo. Es una ecuación para cada voltaje. Voltaje 1, que es el voltaje que yo aplico al primario del transformador, es igual a 4.44 por N1, que son el número de vueltas del primario, por la frecuencia
de la fuente, eso dado en Hertz, ¿ya? Esa frecuencia de la fuente es fija, por el flujo que se establece en el núcleo. ¿Ya? Asimismo, el voltaje en el secundario del transformador es igual también a 4.44 por el número de vueltas del secundario, por la frecuencia de la fuente y por el flujo. Estas dos ecuaciones gobiernan el voltaje del transformador. No sé si hay alguna consulta. Profe, el número de vuelta es como un dato que El, el como que número aparece en las especificaciones, en las aparece ¿dónde mismo? especificaciones. En las especificaciones. Sí, Mira, generalmente en los transformadores más pequeños puede que aparezca en la especificación o en la placa de datos los números de vueltas. En los transformadores más grandes ya no. Ahí solo te va a aparecer la relación entre los voltajes. Ya voltaje 1, voltaje 2, y ahí tú tienes la relación de transformación. Ya en los transformadores industriales más grandes ya es difícil, digamos, saber, aparte que haya, no sé, información más profunda del transformador, del fabricante, que te aparezca el número de, el número de espiras. Ya generalmente uno entiende o sabe la relación entre el número de vueltas por el voltaje, pero en transformadores pequeños puede que aparezca ahí el número de vueltas como una información de placa de datos. Ya lo que nos interesa ahora estudiarla es para entender cómo se relaciona el voltaje con este asunto del flujo, porque si tú te fijas en esta ecuación, el número de vueltas en la ecuación en la de arriba, en la de B1, el voltaje 1 es el voltaje que estás aplicando al primario, que, que digamos la fuente de alimentación está conectada con la bobina en el primario, ahí el número de vueltas es fijo, es decir, el número de vueltas no cambia, se mantiene siempre el mismo para un mismo transformador, es un dato, un número, digamos, que tú no puedes variar, que no puedes cambiar. La frecuencia también es un dato fijo. La frecuencia de la fuente no va a cambiar tampoco con el tiempo. Estamos trabajando con fuentes estables en frecuencia, por tanto, hay una dependencia directa y es lo que queremos sacar de aquí, de estas ecuaciones. Queremos ver que hay una dependencia directa del flujo con el voltaje. O sea, dentro del transformador, el valor del flujo magnético depende solamente del voltaje que estamos aplicando al primario. Ya, o sea, están ahí como enlazados, digámoslo así, el voltaje con el flujo magnético. Ya si despejamos aquí, vamos a despejar de la ecuación de B1, de la ecuación de arriba, despejamos flujo, nos va a quedar que el flujo es igual a voltaje 1, y aquí el flujo consideramos también que es igual para tanto para B1 como para B2, que es el mismo flujo que se enlaza en el, en el núcleo ferromagnético. B1 sería entonces 4, B1 dividido por 4.44 N1 frecuencia. Entonces, si miramos eso, nos damos cuenta que B1 depende solamente del voltaje. El flujo, perdón, depende del voltaje, porque N1 y la frecuencia son valores que quedan fijos en el tiempo. Entonces, eso tenemos que tener en mente cuando estudiemos el impacto de la carga en el transformador. Ya hoy día vamos a ver el efecto de la carga en el transformador. O sea, ¿qué pasa cuando conectamos una carga a nuestro transformador? ¿Qué es lo que ocurre? Hasta ahora lo que habíamos visto era
era un transformador en vacío, es decir, habíamos visto un núcleo ferromagnético, que siempre lo dibujamos cuadrado para, generalmente son cuadrados los núcleos de transformador. Dibujamos una bobina por este lado. Y esta bobina la o sea, la alimentamos por alguna fuente de alimentación alterna, ¿verdad? Ya vimos que si alimentábamos esta bobina con corriente continua, iba a haber un flujo, o sea, efectivamente iba a haber un flujo constante dentro del fierro, se iba a establecer un flujo magnético, pero este flujo magnético, al ser constante, al no variar, no era capaz de producir inducción magnética en ninguna otra bobina, porque este término de phi de t se hace cero al ser corriente continua la que estamos inyectando en la bobina. Pero cuando inyectamos corriente alterna, un voltaje alterno que varía en todo el tiempo de forma senoidal, entonces se establece aquí un flujo magnético variable. Es un flujo magnético que va en un sentido creciendo, luego vuelve a cero, luego se invierte el flujo, llega hasta un máximo negativo, luego se vuelve cero, y así es un flujo también que tiene una forma senoidal. Y este flujo, como es variable, este término de phi de t tiene un valor fijo, constante, que multiplicado por el número de vueltas de alguna bobina que nosotros pongamos acá, al otro lado del núcleo, o puede ser aquí arriba, aquí abajo, donde sea, va a producir un voltaje entre los terminales de esa bobina, va a producir inducción magnética. Ya en otra bobina que nosotros conectemos, que le vamos a llamar bobina secundaria. Es una bobina que nosotros instalamos acá. Aquí. Es una bobina, esta bobina secundaria no está alimentada eléctricamente por ninguna parte, no está asociada a una fuente de alimentación eléctrica, solo está enlazada por un fierro, digámoslo así, es un núcleo de fierro enlazada con la bobina primaria, que esta sí está siendo alimentada. Entonces, por un enlace magnético, aquí lo único que enlaza a las dos bobinas es un fierro por el cual circula un flujo magnético, a eso le llamamos un enlace magnético. Están, digamos, ambas bobinas asociadas por este enlace magnético. Entonces, si consideramos que la corriente está entrando por aquí, en un momento dado, ya sabemos que esta corriente, al ser alterna, cambia de sentido, va en un momento hacia allá, después cambia, así todo el tiempo va cambiando aquí también, pero en el momento en que la corriente está ingresando por ese punto de la bobina, el flujo magnético se establece en esa dirección, hacia allá. O sea, cuando la corriente entra por ese punto de la bobina, ya por la ley de la mano derecha, nosotros eh, digamos, con los 4 dedos de la mano los ponemos en la dirección de la corriente en las bobinas, así es como está girando, cómo circula la corriente en las bobinas, de esa manera. Entonces, con los 4 dedos de la mano derecha, nosotros los ponemos en la dirección de la corriente, y el pulgar nos da la dirección del flujo. Entonces, cuando está en esta dirección la corriente, el flujo va hacia arriba, y el flujo va a girar en esta dirección, ya como les dije, en un tiempo más adelante, cuando este voltaje se vuelva negativo, entonces esta corriente va a tener el otro sentido, va a circular en el otro sentido, y el flujo va a cambiar también de sentido, y va a empezar a girar en sentido horario. Pero para el estudio necesitamos sacarle una foto a esto,
y estudiarlo en un momento dado para ver qué ocurre. ¿Ya? Entonces vamos a considerar un momento particular del funcionamiento de este equipo, que es cuando la corriente tiene este sentido y el flujo está en esta dirección. Entonces, en ese punto ya vamos a estudiar el efecto de una carga sobre el transformador. Ya habíamos visto que hay una corriente que se llama corriente de magnetización, para recordar la clase de la semana pasada, que cuando no tenemos nada conectado aquí, ya cuando estos terminales están al aire, ya, y esta bobina solo podemos medir un voltaje, pero no tenemos el circuito cerrado, ahí no circula ninguna corriente por la bobina secundaria, por lo tanto, decimos que el transformador está en vacío. Así, tal como está dibujado, decimos que el transformador está en vacío. Está conectado a la fuente, pero la bobina secundaria no tiene conectada ninguna carga. Por tanto, decimos que el transformador se encuentra en vacío. Y en esa condición de vacío, por acá circula una corriente muy pequeña que le llamamos corriente de magnetización, ya que fue lo que vimos en la clase anterior. Vimos el concepto de corriente de magnetización, una corriente que vimos que tenía alto componente de tercer armónico, y una corriente bien baja, bien pequeña, que solo se utiliza, esta corriente de magnetización solo se utiliza para formar el flujo magnético en el núcleo, y también aporta para las pérdidas del fierro. O sea, toda la temperatura que el fierro toma producto de este flujo, de la circulación del flujo magnético, esta corriente de magnetización es la que le aporta energía para esta temperatura. Eso le llamamos las pérdidas del fierro. ¿Ya? En el transformador, una de las pérdidas es por temperatura en el fierro y otra es por temperatura en el cobre, o sea, en el material del cual están hechas las bobinas. ¿Ya? Entonces, esos dos tipos de pérdida que vamos a ver la naturaleza de esas pérdidas más adelante, ¿ya? Pero desde ya, cuando hablemos de pérdidas en el transformador, hablamos de pérdidas de dos naturalezas. Primero, pérdidas en el fierro, que son las pérdidas en el núcleo, y pérdidas en el cobre, que son las pérdidas por temperatura en el cobre de las bobinas. ¿Ya? Esos dos tipos de pérdida tenemos dentro del transformador, que es temperatura. O sea, toda máquina que genere temperatura, esa temperatura que está generando es pérdida. ¿Ya? A menos que sea una estufa, donde ahí sí la temperatura no es pérdida, sino que es lo que estamos intentando producir. Pero en una lámpara, por ejemplo, todo lo que es temperatura, calor, es pérdida. Aquí también en el transformador. Entonces, hasta ahí habíamos llegado con el transformador en vacío. Vimos que en el transformador en vacío circula la corriente de magnetización. Esta corriente es capaz de producir un flujo, establecer un flujo variable en el tiempo y producir aquí un voltaje inducido, ya conforme a la fórmula de Faraday de la ley de inducción electromagnética que tenemos ahí arriba. Hoy día entonces vamos a ver qué pasa cuando ponemos una carga eléctrica aquí al secundario. Es decir, cuando tomamos estos terminales y ponemos aquí una carga. Ya la carga la vamos a dibujar como un rectángulo. Esta carga puede ser lo que se nos ocurra. Ya puede ser una casa habitación, ya donde se conecten cargas de distinta naturaleza. En la casa nosotros conectamos cargas de iluminación, conectamos cargas de calefacción, conectamos motores no sé, cuando conectamos el refrigerador o la lavadora, ahí conectamos motores.
en una casa habitación se conectan y desconectan cargas de distinta naturaleza, ¿ya? Eh, esta carga puede ser una carga fija, como un motor, o puede ser cargas de iluminación, lo que sea, pero son cargas, cosas que estamos alimentando con este transformador. Y lo que nos interesa estudiar hoy día es qué ocurre cuando nosotros conectamos una carga acá, qué ocurre con todo el ciclo, cómo afecta esta carga a todo este ciclo de transformación y a este enlace magnético y cómo afecta finalmente a la fuente de alimentación que tenemos conectada acá. Porque vamos a ver que queda todo enlazado y las cosas que yo haga acá van a influir acá al otro lado también. Entonces, cuando instalamos la carga, lo primero que ocurre es que hay una circulación de corriente, ¿no? Porque aquí en los terminales de esta bobina yo ya tenía un voltaje inducido. ¿Ya? Aquí, antes de conectar la carga, ya tenía un VI, un voltaje inducido. Según esta expresión, ya tenía un N, un número de vueltas en esta bobina, y tenía un de phi de t, o sea, tenía una variación del flujo en el tiempo. Y como estaban esas dos cosas, aparecía ahí un voltaje inducido en los terminales de la bobina. Y ustedes conocen que cuando existe un voltaje y, y a estos puntos donde hay una diferencia de potencial o un voltaje, yo establezco un circuito eléctrico, o sea, un camino cerrado para el voltaje, se establece aquí una corriente. A esta corriente le llamamos corriente del secundario, y sub S le vamos a llamar, corriente por el secundario, y esta corriente va a circular por la carga y va a volver a la bobina. Ya continuamente va a circular por acá. Pero esta corriente, sin quererlo, va a afectar a la magnetización, ¿ya? O va a afectar a este flujo magnético que está circulando por acá. Y aquí recuerden que esta flecha roja no es una corriente, es un flujo magnético. Aquí le voy a hacer el símbolo. Esto de acá, esta flecha que es roja, digamos, esta flecha sí es una corriente, es la corriente primaria, la corriente del primario, pero esto no es corriente. O sea, aquí tienen que recordar que esta bobina que dibujamos en verde está aislada eléctricamente del núcleo. Esta bobina no puede estar en contacto eléctrico con el núcleo, o sea, no puede estar el cobre desnudo tocando el fierro. Ya de otra manera, esta bobina se pierde el concepto de bobina porque queda todo unido aquí. Entonces, esta bobina está aislada eléctricamente. Ya generalmente la aislación se hace por medio de, ya se imprime el conductor de cobre eh, con alguna resina o con algún material aislante, pero no se permite que esto esté en contacto eléctrico con el núcleo. Entonces, esta es una bobina solamente que pasa corriente por acá y vuelve, y esto es flujo magnético, el que, el que circula por el fierro. Acá entonces se produce la inducción de voltaje y cuando conectamos la carga hay una corriente circulando por la carga. Ahora esta corriente también va a producir un flujo magnético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las corrientes producen un flujo magnético. O sea, una corriente al circular produce flujo magnético. Esa es la ley de Ampère, aunque lo que descubre Ampère ahí a inicios de la década del 1800, digamos, eh, él descubre que toda corriente produce un efecto magnético, hay un campo magnético alrededor de la corriente. Entonces, esta corriente que empieza a circular por la bobina secundaria también va a generar un, un flujo magnético en el núcleo, que digamos que se va
va a afectar a este flujo que se estableció primero. Cuando teníamos el transformador en vacío, o sea, cuando no teníamos carga aquí, cuando los terminales del secundario estaban abiertos, solo existe este flujo, que es el flujo generado por la bobina primaria. Y este flujo gira sin ningún problema, no hay otro flujo que esté presente, pero cuando conectamos la carga, aparece una corriente y por esta bobina empieza a circular una corriente. Por tanto, esta bobina va a aportar con un flujo magnético también en el núcleo. Y este flujo siempre va a tener una dirección tal que se va a oponer al flujo de la bobina primaria. Ya, eso lo conocemos como la ley de Lenz. O sea, vamos a decir que esta corriente I sub S que circula por la carga y que circula por la bobina secundaria va a generar un flujo magnético en oposición al primer flujo. Se va a oponer al flujo que lo está generando. ¿Ya? A eso se refiere este signo menos que hay aquí en esta ecuación. En la ecuación de Faraday hay un signo negativo, ¿verdad? Decimos que el voltaje inducido es igual a N por d phi de t, pero este voltaje es negativo. Ese signo negativo se pone para evidenciar este fenómeno, que el voltaje inducido aquí en el secundario, cuando se instala un circuito eléctrico, va a producir una corriente, no en cualquier sentido, sino que va a producir una corriente en un sentido tal de que esta corriente va a generar un campo que se va a oponer al campo que lo está generando. Eso es la ley de Lenz. Entonces, fíjense acá, este flujo magnético que se estableció en primer lugar por esta bobina estaba circulando libre antes de poner la carga, no había ningún otro flujo que se le opusiera, pero en el momento que instalamos una carga y empezó a fluir una corriente, apareció un flujo antagónico. Esta misma corriente, que es producto de este flujo, produce otro flujo que se opone al primero. Y ese es un efecto, le llamamos un efecto desmagnetizante. O sea, tiende a desmagnetizar el fierro, tiende a desmagnetizar el núcleo magnético. Y eso es terrible porque si se desmagnetiza se va a perder el efecto de la transformación y va a afectar a la fuente. Acuérdense que aquí la fuente tenemos un voltaje en la fuente que le llamamos voltaje 1. Pero fíjense lo que ocurre aquí. Aquí aparece una contradicción, por decirlo así, una cierta, eh, una cierta contradicción entre términos, porque acá yo les dije, apareció la corriente, esta corriente produjo un flujo que se opone al primer flujo, por tanto hay una tendencia al flujo magnético a descender en el valor, digamos, a tener menos valor el flujo total que circula por el fierro. Pero nosotros vimos aquí, por esta ecuación, antes, que el flujo solo depende del voltaje que se le está aplicando. O sea, en esta ecuación obviamente sale de un fenómeno, ya está representando algo que ocurre en la naturaleza. Este flujo magnético solo depende, eso fue lo que dijimos, del voltaje aplicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque N1, que es el número de vueltas del primario, es un número fijo, es un valor que no cambia, y la frecuencia también es la frecuencia de la fuente, también es un dato que no cambia, estos dos son constantes. Por lo tanto, el flujo solo queda determinado por el voltaje. No puede cambiar el flujo magnético sin que cambie el voltaje del primario. Si cambia el flujo, tiene que cambiar el voltaje por obligación. ¿Ya? Y si cambia el voltaje del primario, cambia el flujo por obligación. O sea que
aquí el voltaje está, digamos, enlazado con este valor de flujo magnético, con el valor de flujo magnético total en, la, en el fierro, en el núcleo magnético. Por tanto, cuando aparece este flujo antagónico y hay una tendencia a disminuir el flujo total en el fierro, lo que sucede es que, eh, que esta fuente se le va a pedir más corriente, ¿ya? Para que este flujo se haga más grande y se mantenga esta igualdad, ¿ya? Este voltaje está, digamos, como encadenado con el flujo, tienen que ser, no iguales, pero tienen que ser proporcionales, no puede disminuir uno sin disminuir el otro. Por tanto, como el voltaje de la fuente es fijo, el voltaje no cambia, tampoco puede cambiar el flujo. Entonces, cuando aparece este efecto desmagnetizante, el flujo tiende a disminuir, pero no puede. Y no puede disminuir porque está determinado por este voltaje V1. Y al no poder disminuir el flujo, entonces el efecto que ocurre es que esta fuente tiene que entregar más corriente. Y esta IP, la I del primario, tiene que aumentar su valor para hacer más fuerte este flujo que va en esa dirección y contrarrestar al otro flujo que se está oponiendo. Entonces, no sé si más o menos me siguen la idea. Cuando aparece una corriente en el secundario, aparece una corriente por esta bobina, hay un efecto desmagnetizante de esta bobina que tiende a que este flujo se haga más pequeño, pero este flujo no puede hacerse más pequeño porque está enlazado con el voltaje. Por tanto, el fenómeno que ocurre es un aumento de esta corriente. Ya lo que hace la fuente es entregar más corriente para reforzar este flujo y que este flujo se mantenga igual como estaba. ¿Ya? Entonces, este flujo no cambia de valor mientras el voltaje no cambie de valor. Entonces, cuando yo conecto una carga y aparece una corriente acá, lo que yo veo, ya, los fenómenos que yo logro captar, es que esta corriente también aumenta. ¿Mm? Y esta corriente aumenta porque es necesario aumentar el flujo, darle más fuerza a este flujo para vencer a este flujo antagónico que me apareció acá en la otra bobina. Entonces, mientras más carga yo instale acá, mayor va a ser la corriente del secundario, más poderoso va a ser este flujo antagónico y más corriente yo necesito acá para vencer ese, ese antagonismo, digamos, para vencer este flujo resistente y que se me mantenga el mismo valor del flujo siempre que esté enlazado con el voltaje. Entonces, eso es lo que ocurre cuando yo conecto una carga. Conecto la carga y el fenómeno que yo observo en el transformador es un aumento inmediato de esta corriente del primario. O sea, ambos lados del transformador están totalmente enlazados. Si yo pongo otra carga aquí en paralelo, si por ejemplo esta fuera nuestra casa, tenemos cierta carga conectada, ¿ya? Y de pronto conectamos más carga, ¿ya? Si de repente prendemos la calefacción de la casa y tenemos más carga conectada, obviamente vamos a consumir más corriente, y al consumir más corriente, ¿qué ocurre en el transformador? Ocurre lo que ya vimos, o sea, hay este efecto en el núcleo y lo que pasa en el primario es que aumenta la corriente también del primario. O sea, toda esta energía extra que estamos gastando aquí en el secundario, la tiene que proveer alguien. Y quien provee esa energía es esta fuente por medio de aplicar más corriente a su bobina primaria. Y esto obviamente tiene un límite. El transformador está diseñado para cierta cantidad de potencia, o sea, no le puedo yo aquí poner la carga que yo quiera al secundario. Hay un límite en el que yo puedo poner carga, en, y ese límite viene bien definido por el dato de potencia del transformador. Ya no puedo
poner yo más potencia de la que el transformador me dice que puedo poner o que puedo instalar. Entonces eso ocurre ya cuando yo conecto una carga. Hay un efecto de la carga, un efecto desmagnetizante que pide más corriente a la fuente. Obviamente la fuente también tiene un límite. Si yo instalo un transformador de más potencia, mayor que lo que la fuente es capaz de entregar, entonces ahí la fuente es la que muere primero. O sea, va a llegar el punto donde voy a conectar una carga tal que se haga muy potente el flujo antagónico, yo le pida más corriente a la fuente y la fuente no sea capaz de entregarme esa corriente. Si llegamos a ese punto donde la fuente ya no es capaz de entregar más corriente de la que se le pide para mantener el flujo magnético, entonces lo que ocurre es que la fuente, al no ser capaz de entregar más corriente, el voltaje de la fuente va a empezar a bajar. Y ahí nosotros decimos se cayó la fuente. O sea, la fuente de energía eléctrica que teníamos acá no es capaz de suministrar la corriente necesaria, entonces se cae en voltaje. Si era una fuente de 100 volts, ya cuando no puede entregar más corriente y le exigimos más, entonces la fuente cae a 80, 70, 50, 40, 20. La fuente, digamos, ya eh, la estamos sobrecargando y el voltaje de la fuente se cae. Y cuando se cae el voltaje de la fuente, sí cambia el valor del flujo magnético, ahí cae el flujo magnético también dentro del núcleo y por lo tanto cae el voltaje secundario y no le aplicamos el voltaje que la carga necesita, y ahí baja el voltaje completamente en todo, tanto en primario como en secundario. Hay una caída de voltaje, ¿no?, en todo el sistema completo. Y eso ya es una condición de falla del sistema eléctrico. Entonces, eso es lo que ocurre básicamente cuando conectamos una, una fuente eléctrica acá al secundario. ¿Ya? Hay otro fenómeno, ya que quiero que revisemos, ya que es, eh, vamos a ver aquí el fenómeno que recién vimos, lo vamos a resumir acá. Número 1 vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué ocurre cuando pongo una carga en el secundario del transformador? Bueno, que aparece una corriente secundaria y por aparecer esta corriente, aumenta la corriente del primario. Entonces, número 1, efecto de la carga sobre el transformador, hay un aumento casi inmediato de la corriente primaria. Hay un aumento de la corriente primaria. Ese es el primer efecto, el primer fenómeno ahí que tenemos al conectar una carga. Y el segundo fenómeno tiene que ver con el voltaje, ya con el propio voltaje del secundario. Ya a eso le llamamos regulación de tensión. Y el efecto que se va a producir sobre el voltaje del secundario va a depender de la naturaleza de la carga. Va a depender de cómo, de qué tipo de carga estamos instalando. A esto le llamamos regulación de tensión. Y es lo segundo que ocurre, o el otro fenómeno, el otro efecto que se produce cuando conectamos una carga al secundario del transformador. Hay un efecto sobre el voltaje secundario
Y lo único que vamos a decir sobre esto es que, no vamos a ahondar mucho, es que cuando la carga es de tipo resistivo, cuando la carga es una resistencia, cuando la carga es una resistencia, el voltaje va a bajar. Va a haber una disminución del voltaje, eso es una flecha para abajo, que quiere decir que vamos a tener una reducción del voltaje. Eso es un fenómeno que ocurre por la naturaleza de la carga. Si la carga es resistiva, es de tipo, digamos, una resistencia, vamos a tener una disminución del voltaje. Del secundario solamente. En segundo lugar, si la carga es de tipo inductiva, o sea, es una bobina, si la carga es un motor o algo así, también vamos a tener una reducción del voltaje. Ya, esto se produce principalmente porque el secundario posee cierta resistencia y al poseer resistencia, al circular una corriente, hay una caída de tensión en el secundario. O sea, hay cierta parte del voltaje del secundario que, cae, digamos, o se usa en la resistencia del bobinado. Por tanto, al haber una resistencia o una bobina como carga, el voltaje del secundario va a tener una caída, ya va a ir en caída. Sin embargo, cuando la carga es capacitiva, si la carga es principalmente un condensador, ¿ya? Si la carga es capacitiva, el efecto del voltaje va a ser un aumento del voltaje en el secundario. Entonces, eso es solamente lo que vamos a decir, solamente vamos a ver el fenómeno, no nos vamos a meter ahí ya sobre las causas que producen esta disminución o este aumento, ya, o en las demostraciones, ya que ahí se ocupa matemática más pesada y todo eso. Así que solo nos vamos a quedar con el fenómeno. Solo tenemos que saber, ¿ya?, que cuando yo conecto una resistencia aquí, este voltaje secundario va a caer, ¿ya? ¿Y cuánto va a caer? Bueno, va a caer dependiendo de cuánta carga estoy poniendo. Ya si pongo una carga igual al 100% de la potencia del transformador, entonces voy a tener aproximadamente de 5 a 10 volts de caída. Ya de la misma manera, cuando conecto cargas inductivas, también voy a tener una caída ahí de, de voltaje, que es un voltaje que no se produce porque cambie el flujo. Ya, yo sé que aquí dijimos que el flujo y el voltaje están enlazados, pero es el voltaje aquí en los bornes, ya, porque hay cierto voltaje que, que cae en la resistencia de la bobina. O sea, podríamos decir, hay, el voltaje de la salida cambia aquí, cambia en ese punto, en el conductor. Aquí es donde el voltaje sube o baja, aumenta o disminuye. Entonces, producto de la naturaleza de la carga. Si la carga es resistiva o es inductiva, este voltaje aquí en los bornes del transformador, ese voltaje va a caer, va a disminuir en su valor, y cuando esta carga es capacitiva, cuando es principalmente un condensador, este voltaje sube. Entonces, es peligroso que el voltaje suba,
¿ya? Cuando el voltaje baja, como esa reducción no es mucha, no es tan, tan importante, eh, digamos, no ocurre nada, no tiene un efecto importante sobre la carga, pero sí es peligroso conectar aquí una carga capacitiva. ¿Mm? Y es peligroso conectar una carga capacitiva porque el voltaje puede aumentar. Y ese es el peligro de las cargas capacitivas. Eh, digamos, por suerte no tenemos muchas cargas capacitivas, no hay en la industria cargas capacitivas. eh, lo que sí hay son en algunas empresas o en algunas industrias bancos de condensadores que se utilizan para regular el factor de potencia, mejorar el factor de potencia, pero esos bancos de condensadores siempre entran cuando hay una carga inductiva muy alta. Cuando la carga son muchas bobinas, entonces ahí entra el banco de condensadores para poder regular y mejorar el factor de potencia. Existe un peligro cuando existe una falla en la instalación y se corta la energía eléctrica para todas las partes de la industria, digamos, donde está conectado, y solo queda conectado el banco de condensadores. Ahí muchas veces ha ocurrido ese tipo de falla cuando solo queda conectado el banco de condensadores y el transformador se enfrenta a una carga capacitiva. Ahí el voltaje sube y al subir el voltaje quema muchas cosas acá. ¿Ya? Ese es un fenómeno que puede ocurrir, que ustedes deben tenerlo en mente solamente, o sea, puede ser que haya un aumento de voltaje en el secundario, ¿ya? Y esta subida de voltaje se produzca a que de pronto quedó una carga capacitiva conectada en el secundario del transformador. ¿Ya? Ese es un fenómeno que se produce por esto que nosotros llamamos regulación de tensión. ¿Mm? Eso es un fenómeno, podríamos llamarlo, un fenómeno que deben tener ahí presente y ahí deben conocer sobre el efecto de la carga eh, sobre el funcionamiento del transformador. Entonces tenemos un aumento de la corriente primaria en primer lugar, cuando conectamos la carga, y en segundo lugar tenemos un efecto sobre el voltaje secundario que llamamos regulación de tensión. Existe una regulación sobre el voltaje secundario. Estos dos fenómenos se producen ya producto de haber conectado esta carga en el secundario. ¿Ya? Los efectos, los fenómenos que produce conectar la carga, ya no estar en vacío. Cuando estamos en vacío no hay problema, hay un solo flujo circulando. Esta corriente es la corriente de magnetización, corriente muy pequeña, pero al conectar la carga ya aparece una corriente en el secundario, esto produce un flujo antagónico, esto obliga a que de uno aumente el voltaje, la corriente en el primario para reforzar el flujo magnético. O sea, aparece en primer lugar un aumento de la corriente primaria, ese es el primer fenómeno. Y el segundo fenómeno es una regulación de tensión. Este voltaje en los terminales va a sufrir un pequeño cambio, va a disminuir cuando esta carga es resistiva o inductiva y va a aumentar cuando esta carga es, eh, es capacitiva, cuando son condensadores primordialmente. Ahí existe el peligro de que ese voltaje suba y pueda quemar varias cosas ahí o pueda producir algún estrago en, en la instalación. ¿Ya? Así que cuando existe este fenómeno de regulación se produce también en los generadores. Así que
También puede producirse que en el generador el voltaje suba en los terminales producto de que quede conectado a una carga capacitiva. ¿Mm? También es por eso que cuando hay empresas que tienen generadores de respaldo, acá en la región hay muchas empresas que tienen grupos electrógenos de respaldo para cortar hora punta o para actuar frente a cortes de energía. No sé, todas las bencineras, los hospitales, los edificios de departamentos, edificios grandes, todos poseen grupos electrógenos de respaldo. Y la mayoría de las empresas también tiene grupos generadores de respaldo y cuando se diseña el sistema del generador de respaldo, siempre o se debería, en todas esas, en todas las partes donde haya un banco de condensadores, siempre se pone ahí una seguridad, digamos, un contacto de seguridad, que cuando entra el grupo electrógeno, es decir, cuando el grupo generador se conecta a la línea, ya sea porque va a cortar hora punta o porque va a entregar energía producto de un corte de la red, cuando entra el generador, siempre el banco de condensador queda deshabilitado. Siempre el banco de condensador sale cuando entra el grupo. O sea, no funcionan juntos porque existe la posibilidad de que el grupo generador entre y vea una carga inductiva o quede, perdón, una carga capacitiva. Y si el grupo generador queda conectado con la carga capacitiva, se produce este fenómeno de regulación de tensión, va a subir el voltaje en el secundario y en vez de entregarme 220, digamos, para las cargas monofásicas, ese voltaje va a subir de 220 a 300, 350 y va a quemar, ahí puede quemar computadores, impresoras y puede dejar ahí un estrago grande. Entonces, cuando se instala un grupo electrógeno, siempre hay el resguardo de que el banco de condensadores tiene que quedar fuera, tiene que quedar deshabilitado o no tiene que estar dentro de las cargas que el generador vaya a respaldar. Lo mismo ocurre aquí con el transformador. Existe este fenómeno de regulación sobre el voltaje secundario. Entonces, esos dos fenómenos vamos a ver de la carga, ¿ya? Cuando ustedes deben ya tenerlo presente, cuando conectamos la carga sube la corriente primaria y hay un ajuste en la tensión del secundario, un ajuste que llamamos regulación de tensión. Vamos a ver un poco las pérdidas del transformador, ya, o a mencionarlas solamente. Ya. Las pérdidas del transformador dijimos que es energía que se disipa en forma de temperatura dentro, dentro del equipo, dentro del transformador en sí. En el proceso de este enlace magnético se generan dos tipos de pérdidas. Ya vamos a hablar siempre cuando hablamos de pérdidas, nos referimos a calor, a temperatura. Y hay dos tipos de pérdidas en el transformador. Ya adelantamos, hay pérdidas en el cobre, ¿ya? Y hay pérdidas en el fierro. ¿Ya? Así vamos a categorizar, digamos, a definir las pérdidas, las vamos a agrupar en pérdidas en el cobre y pérdidas en el fierro. Las pérdidas en el cobre son producto de la circulación de corriente. Ya cuando circula una corriente por cualquier medio, ya sea, cualquiera sea el material conductor, aquí cuando estamos hablando de bobinas, estamos hablando de cobre, ya principalmente es un material de cobre, pero no importa cuál sea el material, ya, cualquier material por el cual circule una corriente, por el cual haya
desplazamiento de electrones en el material, ese material va a producir temperatura, se va a calentar. Eso es un efecto de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica produce dos fenómenos al circular. Uno es un efecto térmico, produce calor, y otro es un efecto magnético, produce campo magnético. Esos dos fenómenos ocurren siempre cuando hay una circulación de corriente eléctrica. Entonces, el fenómeno magnético lo usamos, ya enrollamos el cobre para producir una bobina y usamos el efecto magnético para construir el transformador, pero el efecto térmico es indeseable. Nosotros no queremos o no deseamos que ese cobre se caliente. Si no se calentara, o sea, si la corriente no produciera un efecto térmico, nosotros podríamos transmitir millones de amperes por un cable de timbre. O sea, no habría límite para transportar mucha corriente por un conductor muy pequeño, porque no habría un efecto térmico. Nuestra limitación es la temperatura. Nosotros tenemos que, cuando la corriente es grande, colocar un diámetro de conductor de cobre mayor, producto de la temperatura, ¿ya? Porque si colocamos un cable pequeño, se produce mucha temperatura, el cable no la soporta y se corta, digamos, que es el efecto que se produce en un fusible. ¿Ya? El fusible es un elemento de protección, ¿ya? Que está pensado que se corte a cierta, a cierto nivel de corriente. Entonces, la temperatura en el cobre está determinada por esta ecuación, I cuadrado por R. O sea que estas pérdidas dependen del cuadrado de la corriente y de la resistencia del conductor. ¿Ya? Estas pérdidas son de este tipo, I cuadrado R. Y esto es potencia. La potencia que se pierde en los conductores producto de la circulación de corriente, esta es la expresión para ese tipo de pérdidas. I cuadrado por resistencia. La corriente al cuadrado por la resistencia. O sea, estas pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente. A esto, a esa fórmula, digamos, I cuadrado R, se le llama efecto Joule, o algunos le llaman la ley de Joule. Cuando hablamos de Joule, hablamos de eso, de disipación de temperatura producto de una corriente eléctrica. Y si multiplicamos la corriente al cuadrado y la multiplicamos por la resistencia total del material por el cual esa corriente circula, entonces tenemos una potencia disipada, una potencia que se nos disipa en forma de temperatura. Eso es entonces la ley de Joule o las pérdidas en el cobre. Estas pérdidas se producen tanto en la bobina primaria como en la bobina secundaria, pero en el cobre, o sea, en el material conductor, donde circula corriente eléctrica. Las otras pérdidas se producen en el fierro, o sea, en el núcleo magnético. Estas son pérdidas en la bobina, estas son pérdidas en el núcleo ferromagnético, pérdidas en el fierro. Y estas pérdidas en el fierro son de dos naturalezas distintas. Ya solo las vamos a mencionar. Las primeras son pérdidas por histéresis. Ya vamos a ver qué cosa es eso. Y las segundas son pérdidas por corrientes parásitas. Corrientes parásitas. O sea, cuando hablamos de corrientes parásitas nos estamos refiriendo a corrientes que no queremos que estén.
¿ya? Cuando nosotros hablamos de un parásito es algo que no queremos que esté ahí presente, que sería mejor que no estuviera. Entonces, en el núcleo, en el fierro, aparecen corrientes parásitas. La histéresis tiene que ver con la orientación de los dipolos magnéticos dentro del material de fierro, ¿ya? Y eso se soluciona eh, intentando hacer aleaciones del fierro con otros elementos, ¿ya? O sea, que no sea tan duro, digamos, para los dipolos magnéticos girar dentro del fierro. Ya vamos a ver el tema de la histéresis primero, lo vamos a ver así en forma conceptual en primer lugar para tratar de comprender esto conceptualmente primero. Aquí tenemos el fierro, este es nuestro transformador que habíamos visto antes cuando vimos el efecto de la carga, y hay un flujo magnético circulando sobre el fierro todo el tiempo. Ya dijimos que este flujo cambiaba de sentido, es un flujo variable en el tiempo. Entonces el material ya del fierro, ya dentro del material, está lleno de dipolos magnéticos. O sea, el fierro en sí, vamos a considerar un pedazo de fierro, como si lo miráramos a escala microscópica. Este, este fierro podríamos considerar que está repleto interiormente de dipolos magnéticos que están cada uno para su lado, digamos, no están orientados hacia un lugar. Un dipolo es un norte y un sur. Es como un pequeño imán, ya que está, lo vamos a dibujar de esa manera, el norte con un puntito, y cuando por este material no pasa ningún flujo, o sea, es un fierro que ustedes tienen ahí, eh, cualquier material de fierro, estos dipolos están cada uno para su lado. Hay uno con el norte para allá, otro con el norte para arriba, otro con el norte para ese lado. Los, dentro de un metal, dentro de un fierro cualquiera, los dipolos magnéticos en su estructura molecular están orientados hacia cualquier parte. Ahí nosotros decimos que ese fierro no está imantado, o ese fierro, digamos, no posee características magnéticas todavía, pero cuando a este fierro yo le hago circular o circula por él un flujo magnético, ya cuando este fierro se ve atravesado por un flujo, entonces ahí los dipolos se orientan. Cuando por este material se ve afectado aquí por un flujo, todos estos dipolos que estaban para cualquier lado empiezan a orientarse y empiezan a quedar todos alineados al flujo, todos empiezan a quedar, digamos, en una misma posición, y permanecen en esa posición. O sea, no sé si ustedes han visto un experimento que se hace con un clavo, no sé, se enrolla un alambre de cobre a un clavo, se hace pasar una corriente por ese alambre y el clavo se convierte en un imán. Y ese clavo se mantiene imantado después de que ustedes ya dejaron de hacer circular la corriente, lo sacan del imán y ese clavo sigue atrayendo a otros fierros durante un tiempo. O sea, cuando nosotros imantamos un fierro, lo podemos imantar haciendo circular una corriente por una bobina alrededor de él, y ese material, ese pedazo de fierro, digamos que puede ser un clavo, una aguja, cualquier cosa, se imanta porque los dipolos magnéticos en su estructura se alinean y quedan relativamente alineados. Mientras más potente es el flujo, más se alinean los dipolos magnéticos dentro de la estructura del
del fierro. Y cuando el flujo desaparece, estos no se desordenan como antes inmediatamente, sino que quedan ya medianamente alineados. Algunos empiezan ya a desalinearse con el tiempo, pero se mantiene esta estructura más o menos de dipolos alineados, y mientras hayan dipolos alineados, este material de fierro va a presentar características magnéticas, o sea, se va a convertir en un imán por un tiempo definido hasta que los dipolos ya se desordenen de nuevo dentro de la estructura atómica, y una vez que están todos desordenados, el metal ya no posee esas características magnéticas y se vuelve un fierro, un pedazo de fierro común y corriente. Ahora, el flujo magnético que circula en el núcleo de un transformador es un flujo que va en esa dirección y luego cambia de dirección hacia el otro lado, porque es un flujo alterno. Es un flujo que en un momento, este flujo magnético, es un flujo que sube en una dirección, luego baja, se vuelve cero, y luego se invierte, se hace cero de nuevo, y luego se invierte de nuevo, y está así todo el tiempo. Por lo tanto, este flujo va en una dirección, luego en otra, en otra, en otra, así muchas veces por segundo. ¿Ya? Si estamos hablando de una frecuencia de 50 Hz, ya hay 50 veces en que este flujo cambia de sentido en un solo segundo. O sea, cambia muchas veces de sentido. Y estos dipolos se tienen que orientar, como el flujo está cambiando de sentido, estos dipolos se alinean en una dirección, al, a los 20 milisegundos tienen que cambiar y orientarse en la otra posición, o sea, tienen que darse vuelta 180 grados y ahora alinearse en la otra posición, hacia el otro sentido. Luego, 20 milisegundos después, volver a tener la misma dirección y volver a alinearse hacia la otra posición de nuevo. Entonces, dentro del material hay muchos dipolos. Aquí imaginen que este lápiz es un dipolo magnético que tiene que estar alineándose hacia un sentido y hacia otro, hacia uno y hacia otro continuamente. O sea, el dipolo está vuelto loco dentro del material de fierro, girando hacia un sentido y hacia otro continuamente, cambiando cada 20 milisegundos en el caso de que estemos hablando de 50 Hz. Si estamos hablando de 60 Hz, más rápido todavía, el dipolo magnético está girando. Y este giro que hace el dipolo ya genera calor. Ya hay una cierta energía que se disipa cuando este dipolo está girando continuamente, que a ese tipo de pérdidas le llamamos pérdidas por histéresis. Ya vamos a ver con más detalle por qué se le llama así, pero básicamente la pérdida por histéresis es eso, ya es una pérdida que se produce por producto de el cambio continuo y constante de los dipolos magnéticos dentro de la estructura molecular del fierro. A eso se le llama pérdidas por histéresis. Siempre es temperatura, pérdida es temperatura. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema de las pérdidas por histéresis? Solamente se puede hacer por la tecnología de los materiales. Ya ahí continuamente se están estudiando nuevos materiales y aleaciones que sean mejores para construir el núcleo de los transformadores. Y hasta ahora lo que mejor ha dado resultado es mezclar el fierro con el silicio. Cuando se le agrega un porcentaje de silicio al fierro, entonces las pérdidas por histéresis disminuyen. ¿Ya? Es como si el silicio le diera cierta suavidad al fierro que produce que los dipolos puedan moverse con más facilidad sin que disipen tanta temperatura. Entonces, actualmente los núcleos de los transformadores se construyen con hierro al silicio, se llama, o es una aleación de hierro con un porcentaje de silicio. Es lo que mejor ha funcionado hasta hoy. Puede que el día de mañana se descubra una nueva aleación
con un nuevo material que sea mejor todavía y que permita reducir aún más las pérdidas por histéresis, aunque ya son bien bajas. Ya no, con el núcleo con el que se construyen ahora no eh, lo hacen al transformador la máquina más eficiente conocida hasta el momento, o sea, la máquina con menos pérdidas. El otro, la otra tipo de pérdidas en el fierro que tenemos son pérdidas por corrientes parásitas. Y las corrientes parásitas son corrientes que aparecen circulando en el fierro. Se recuerden que acá, cuando vimos el transformador, distinguimos claramente, dijimos, esta es corriente, la IP es una corriente por una bobina, la I en el secundario también es una corriente, pero esto es flujo. O sea, no esperamos que dentro de este fierro, dentro de este núcleo, circulen corrientes. Lo que queremos es que circule el flujo, que vaya de la bobina primaria a la secundaria, haya circulación de flujo magnético, pero no queremos que en este fierro circulen corrientes. Pero es algo que no podemos evitar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el flujo magnético lo usamos para inducir un voltaje aquí en estos terminales, pero inevitablemente este flujo al variar también va a producir voltajes inducidos dentro de la estructura del fierro. O sea, otra vez, si miramos aquí nuestro pedazo de fierro visto al microscopio y pudiéramos ver la estructura molecular del fierro, entonces al circular este flujo variable del tiempo por el material del fierro, aquí dentro, en la estructura del fierro se empiezan a producir voltajes inducidos. Y al haber voltajes inducidos y el fierro ser conductor, claramente se van a producir corrientes dentro de este material. ¿Ya? Y esos voltajes que se producen dentro del material del fierro van a producir estas corrientes que no queremos que estén, pero que se producen inevitablemente. Y son corrientes que circulan, ¿ya?, en toda la estructura del fierro. ¿Ya? Cuando fluye flujo, hay corrientes que circulan. ¿Ya? Ese voltaje, ese flujo produjo una diferencia potencial entre dos puntos del fierro y por lo tanto se produjo una corriente que circuló. Ya son corrientes que circulan generalmente en forma circular en toda la estructura del fierro. Estas corrientes, como les dije, no queremos que aparezcan, pero son inevitables. Aparecen ahí producto de la inducción magnética dentro del material del fierro. Y a estas corrientes, como no deseamos que estén, le llamamos corrientes parásitas. Toman el nombre de estas corrientes también del científico que las estudió y que fue el primero en descubrirlas, que es Foucault. Entonces también se le conocen como corrientes de Foucault. Este Foucault no es el filósofo, es otro que fue el que descubrió ahí las corrientes parásitas. Entonces, hay pérdidas, algunos le llaman pérdidas de Foucault o pérdidas de corrientes parásitas y pérdidas por histéresis. ¿Cómo ayudamos o cómo tratamos con las corrientes parásitas? Eso lo hacemos laminando el núcleo. O sea, el núcleo magnético, ¿ya?, en vez de ser un material de fierro sólido, lo que hacemos es dividirlo en muchas láminas muy delgaditas y las pegamos estas láminas delgadas una sobre otra, aisladas entre sí eléctricamente, para que las corrientes parásitas no tengan mucho espacio donde circular. ¿Ya? O sea, aquí
en vez de ser un pedazo de fierro, lo laminamos, ya hacemos varias láminas de fierro bien delgadas, entonces estas corrientes van a tener mucho menos espacio donde circular, ya van a circular en un espacio muy reducido y por tanto la temperatura que van a generar estas corrientes va a ser menor, se va a reducir y entonces reducimos las pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ya solo conceptualmente. Las pérdidas en el cobre son pérdidas que dependen de la corriente y de la resistencia del material. I cuadrado R, temperatura producto de la circulación de corriente en el cobre. Y tenemos también pérdidas en el fierro. Y las pérdidas en el fierro se componen de histéresis y corrientes parásitas. Hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Ya vamos a tener más tiempo de ver algo más acerca de esas corrientes. Ya no sé si hay dudas, preguntas, consultas que tengan sobre lo que vimos hoy. O si no, ya estamos para terminar con esta clase. Hoy día vimos entonces, revisamos el efecto de la carga sobre todo el transformador, el efecto de conectar una carga en el secundario, y también vimos el efecto o los tipos de pérdidas que teníamos en el transformador. Así que eso, muchachos, ya estamos terminando con esto. El día de mañana no hay clases porque es día feriado, así que nos encontramos la próxima semana. Nos vemos, muchachos, cuídense. Ya, profe, Que nos estén vemos, bien. cuídese. Perdón, profe. Chao, Bien, profe. bien. Cualquier consulta ahí me la hacen al correo, no hay problema, nos comunicamos por ahí. Ya, profe. Vale, vale. Nos vemos.